Vamos a ver hoy cómo hacer la técnica de la cartapesta. Estos son los materiales y las herramientas que vamos a usar. Normalmente yo prefiero utilizar cola vinílica, que es esta, que dice adhesivo vinílico. Esta marca es buena, Fortex. Viene en la presentación de este envase de 200 gramos, también viene por medio kilo y por kilo también, pero bueno, creo que este es interesante o es práctico porque tiene un pico. Se me perdió la tapa, yo le acabo de poner una cinta, pero si no tiene una tapa y es práctico. Alguno de estos, cualquiera o cualquier otra marca, los pueden usar. Si no, también lo que pueden usar es plasticola, también dice adhesivo vinílico cola, es similar, pero es para un uso escolar, no es tan fuerte ni genera una película tan rígida como la cola de carpintero. Y luego se puede hacer con diferentes papeles la cartapesta. Se puede hacer con papel higiénico, como vemos acá, rollo de cocina, que preferentemente que no sea un rollo de cocina con dibujos como este, pero en este caso no tenía otro, así que les muestro este, pero no lo voy a usar hoy porque tiene estos dibujos que no me van a ayudar, porque prefiero que quede blanco, ¿sí? Y puede ser también papel de diario, que se corta en pequeños trozos, papel de seda o papel barrilete también se le llama. Este se consigue en las casas, en cualquier librería, hay de varios colores. En este caso yo voy a usar blanco. Y también puede ser el papel que envuelve a las peras en las verdulerías, o el de las manzanas, pero el de las manzanas es violeta. Y puede ser también servilletas de papel. Estas servilletas de papel que se venden para hacer cartapesta, normalmente uno le tiene que sacar todas las capas que tiene. Usa solo para hacer la cartapesta la capa que tiene el diseño. Cuando yo logro sacar la otra capa, la que me queda de descarte, esta que está acá, puedo guardarla y usar para hacer cartapesta. Puedo hacer cartapesta también con el papel de diseño, si yo voy a cubrir algo que quiero que quede con un diseño. Pero para este caso, que yo voy a hacer la cartapesta sobre esta talla que hice de una manzana, voy a querer que esto me quede en color blanco. Entonces voy a preferir usar un papel que sea de color blanco, o en su defecto, si usaré el papel de diario, después lo voy a tener que dar una mano de pintura blanca. El papel de diario es muy similar al papel de fiambrería, también puede ser ese papel. ¿Cómo se usan los diferentes papeles? Ahora les voy a mostrar las opciones. Vamos a empezar con el papel de diario para que ustedes vean cómo se utiliza. Para empezar, el papel de diario lo tengo que trozar. Entonces voy a tomar una hoja o un pedazo de hoja y lo voy a trozar. Hay una manera más sencilla de trozarlo. Ustedes se van a dar cuenta que si toman un pedacito de hoja, cuando empiezan a cortarlo, ven que para un lado como que raja o se corta más fácil. Ese es el lado o el sentido que tiene la fibra, y en ese sentido yo voy a estar más cómoda para cortar. Fíjense, si yo hago así, que empieza a dar un corte que no es recto. Ahora fíjense la diferencia si yo hago así. El corte es recto. Entonces les conviene siempre trozar con el sentido de la fibra del papel. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, probando para qué lado hace una línea más recta y para qué lado no, ¿sí? Voy a cortar pedacitos. Para mi gusto siempre es bueno cortar pedacitos rectangulares y alargados, más que cuadrados. Esto se tiene que trozar así a mano, no lo corten con papel, porque este pelito que deja o esta, textura que tiene, ayuda a que el papel se impregne con la cola y se pegue más sencillo. Voy a tomar un pedazo de telgopor X cualquiera para mostrarles. Una vez que trocé los papeles, los voy a reservar. Voy a correr este papel para que se pueda ver un poco mejor, y voy a agarrar un recipiente en el que voy a poner cola y agua. Las proporciones de mezclado no son 50% y 50% como en muchos casos se dice. Es preferible más cola que agua. Voy a tomar mi frasco de cola, yo voy a preferir, voy a usar esta, la Fortex, ¿sí? O la cola de carpintero. Voy a tomar un poco de cola y voy a poner ahí. Estoy poniendo un poquito y luego voy a agregar agua. Voy a agregar muy poca agua, ¿sí? Voy a tratar de agregar con esta espátula
porque voy a ir agregando de a poco. Tiene que quedar como una consistencia acuosa, como una crema líquida o como un yogur bebible, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Es un líquido, pero no es totalmente líquido. Voy a tomar un poquito más de agua. Fíjense que le estoy poniendo poca agua, no estoy poniendo mitad y mitad. Mezclo con una espátula en vez de mezclar con el pincel para no arruinar el pincel. Y voy preparando de a poco, no preparo mucho porque después me va a quedar como mucha cola ahí desperdiciada, porque ya si está mezclada con agua es más difícil guardarla. ¿Cómo voy a proceder? Voy a tomar mi elemento, mi telgopor. En este caso es un descarte que yo tenía, así que está bastante rugosa la superficie, va a ser difícil armar una cartapesta acá, pero es solamente para mostrarles como ejemplo. Voy a tomar un pincel, puedo tomar cualquier pincel dependiendo del tamaño del objeto en el que yo vaya a hacer la cartapesta. Si el objeto es muy grande, por supuesto que los trozos de papel los voy a hacer más grandes y voy a utilizar un pincel más grande, pero en este caso no es tan grande, voy a utilizar este pincel más chico. Voy a tomar un poco del pegamento y lo voy a poner en la superficie en la que yo quiero hacer la cartapesta. Voy de a poco, no voy a llenar toda la superficie. Voy a hacer con el pincel, tomar un papelito para no enchastrarme y voy a apoyarlo, ¿sí? Lo voy a apoyar y lo voy a pincelar o topicar, como se suele decir también, sobre el objeto. Acá voy a ir al borde, entonces también voy a poner al costado, ¿sí? En la otra cara de mi objeto, y voy a colocar el papel superpuesto con el otro, ¿sí? Un poquito tapa al anterior. No tiene que estar como pegado al lado, sino que tiene que estar un poquito superpuesto. Y así voy pincelando las diferentes capas de cartapesta. Acá cuando se hacen curvas es más complicado y conviene hacer como un tópico, ¿sí? Estas por ahí dobleces o pliegues, bueno, se van a hacer, pero fíjense que si yo empiezo a pincelar un poco más, se van desapareciendo. Acá lo voy a tener que poner ahí adentro, entonces voy a hacer de vuelta esta técnica de topicar o de pegar, de darle pequeños golpecitos. Puedo también usar un pincel que es para esa función, ¿sí? Que es como un pincel que tiene una superficie grande. Voy a volver a tomar otro papel y así, bueno, voy a cubrir toda la superficie, siempre teniendo en cuenta, se me seca el pincel, tomo un poco más, que tengo que poner cola abajo y arriba, en las dos partes. Y así, bueno, seguimos completando el objeto. Esto es con el papel. El papel de diario a mí lo que me va a permitir es una textura lisa, bastante lisa, aunque esto no les parezca liso, va a quedar una superficie lisa. Si yo trabajo con papel higiénico, al ser tan finito el papel higiénico, cuando yo lo empiece a pegar, lo que me va a pasar es que va a generar una cierta rugosidad o cierta textura. Y dependiendo del objeto que yo quiera armar, puede que me sirva esa textura. Si yo voy a hacer, por ejemplo, una roca, por ahí me conviene que tenga una textura. Entonces, lo que voy a hacer ya es cortar como pedazos más grandes. Los voy a apoyar y con mucho cuidado, porque el papel higiénico es muy finito y se rompe, hacer pequeños golpecitos. Ven que queda esa textura. No pincelen ni le den mucho encima porque lo van a romper, ¿sí? Hay que hacer como movimientos, pocos movimientos y precisos. Acá puedo agregar, voy a agregar acá los costados para seguir pegando, ¿sí? En este caso hace esa textura. Lo dejamos secar y después se puede seguir usando. El papel de seda es otro de las posibilidades y también lo tengo que cortar o trozar como... ¿Ven? Este no es el lado de la fibra, ¿ven que se va? Vamos a ver si es así el lado de la fibra. Bueno, acá no tiene una fibra muy definida, evidentemente. El papel de seda es uno de mis favoritos, la verdad, porque es bastante fácil de colocar, es mucho más fácil que el papel de diario y me da
una superficie más lisa que el papel higiénico, por ejemplo. Acá sí puedo pincelar, no hace falta que topique solamente, y va a cubrir muy bien, ¿sí? Es uno de mis favoritos y creo que va a ser que use para la manzana. Además, fíjense de que puedo usar pedazos más grandes para cubrir más superficie, pero igual lo ideal es que sean pequeños, ¿sí? No sean muy grandes. Bien, ahí. Y la otra opción es el de servilleta, el papel de servilleta, que como les comenté es bastante similar al papel higiénico. También voy a cortar trocitos. Acá la fibra, por supuesto, está mucho menos definida que en el papel de diario, por eso cuesta más recortar tiras. Voy a hacer la misma aplicación. Voy a colocar cola en la superficie y voy a cortar pedazos que los voy a apoyar y voy a topicar, solamente hacer pequeños golpecitos. Deja menos textura que el papel higiénico, pero sigue dejando textura, ¿sí? Mucho más disimulada que la de el papel higiénico. Y la otra opción es el rollo de cocina, que también deja una textura, es un poquito más gruesito que el papel higiénico, pero también lo voy a pegar, y sobre todo que tiene una textura propia. El rollo de cocina tiene unos, en este caso como unos circulitos, pero bueno, deja por ejemplo una buena textura. En el caso que yo quisiera hacer una naranja, estoy haciendo una naranja, probablemente hacerlo con este papel me puede llegar a servir. Voy a tomar más papel y demás, ¿sí? Estos serían como las posibilidades de papeles de uso para la cartapesta. Yo voy a hacer mi manzana, y para mi manzana voy a seleccionar el papel de seda, que creo que es la que más me ayuda para la textura de la manzana. Aquí tengo el elemento que yo voy a cartapestear ahora, que es la manzana, que tallé en telgopor y lijé y la dejé bien lisa y tersa, ¿sí? Lo más que me permite el material del telgopor. Corté papeles de diferentes tamaños, estos alargados o rectangulares, algunos más pequeños y otros más grandes. Yo creo que los que más voy a usar son estos, pero es bueno tener preparados diferentes tamaños, porque por ejemplo para los huecos, en este caso donde iría el cabito, voy a usar pequeñitos. Para hacer toda la circunferencia probablemente use estos alargados o los más grandes, entonces voy viendo y teniendo preparados los diferentes tamaños de papeles. Voy a empezar por las superficies más grandes o más, las más amplias o las más lisas, y después me voy a meter en las partes de los huecos. Pero bueno, para eso vamos a preparar otra vez la cola. Voy a preparar un poco más que en la vez anterior. Le voy a agregar agua muy de a poco, como les dije, porque si no cuesta más que pegue, ¿sí? Voy a agregar como cucharadas. Pueden trabajar con una cuchara que no sea para comer, que después ya no usen para eso, digamos. Voy a mezclar. Yo voy viendo que se va haciendo como más líquido, que ya no es esa salsa espesa, ya se va transformando en una cosa mucho más líquida, ¿sí? Ya no es una mayonesa, podríamos decir que es una crema líquida, o como les dije, yogur bebible. Bien, vamos a apartar esto, que ya no lo voy a usar. Voy a tomar mi pincel y voy a empezar, como les dije, por las partes más anchas, que son las más fáciles. Por lo tanto, son las más fáciles, me va a permitir que yo no genere rugosidades, porque una manzana no tiene rugosidades en general en su superficie. Estoy viendo cómo me conviene. Bueno, la voy a poner ahí. Voy a tomar otro papel, voy a seguir por acá, siempre intentando yuxtaponer uno con el otro, ¿sí? Si quedan algunas rugosidades, no se preocupen, pero traten de evitarlas. Voy a seguir toda la manzana. Acá voy a tomar uno más pequeñito para no llegar a la parte del hueco, y después tomarlo con tranquilidad para evitar la mayor cantidad de pliegues posibles. Es importante que el papel sea blanco. Está bueno porque yo después puedo poner lo puedo pintar con cualquier color encima.
pero en el caso de que usen papel de diario, después le dan una mano de pintura blanca y listo. Aquí llego a los pliegues, entonces con cuidado voy a tratar de que el papel se meta en esos huecos. Fíjense que pongo el lado de la punta hacia adentro para que me sea más fácil después acomodarlo. Se hace lío, es imposible que quede totalmente liso, pero bueno, hacemos todo lo posible. Bueno, esta es la primer mano que le damos. Podemos revisar si queda en alguna parte que le falte pegarle algún papel, pero en sí no pasa nada porque hay que darle 2 manos seguro, ¿sí? Esto lo dejamos secar y después le damos la segunda mano repitiendo el mismo proceso. Una vez que ya le hayan dado las 2 manos de cartapesta y esto esté seco, que hace como un ruido bastante rígido, ¿sí? Tiene que estar bien seco. Fíjense que acá en la parte interior, sobre todo, que a veces cuesta más, yo lo puse al sol, lo saqué al patio y lo puse al sol, que es la mejor forma. Lo que vamos a hacer es ponerle enduido, ¿sí? Fíjense, enduido interior, no exterior, porque es mucho más rígido y después no lo van a poder lijar. Antihongo en este caso no nos importa. Esta marca es buena, cualquier marca, no hay ningún problema. Lamentablemente el enduido viene por litro o por kilo, más chico no sé si viene, la verdad. Es una exageración, por supuesto, esto para esto, pero si ustedes pueden conseguir algún vecino, alguien que les pueda prestar un poco, suficiente. No es caro tampoco, pero bueno, en sí, en fin, es un poco mucho para lo que vamos a trabajar. El enduido es como una masilla, como una pasta y se trabaja se puede trabajar con espátulas o estecas o la misma espátula que usamos antes para poner la cola, o con pinceles también, ¿sí? Pero yo prefiero trabajarlo con espátulas. Otra cosa que funciona muy bien puede ser esta especie de espátula de goma, ven que está muy sucia, o una tarjeta de crédito, de débito, no importa, da lo mismo, pero el plástico funciona muy bien, yo lo uso mucho, porque además tiene un lado más angosto, otro lado más ancho, y esta tiene particularmente este lado redondeado y este más angular, lo cual me da diferentes posibilidades. Por ahí para esto es un poco grande, tal vez trabajaré con una espátula o cualquier otra de estos materiales, pero pueden trabajar con un cuchillo para untar también o con el dedo, si quieren. Y se pone de la siguiente manera, van a tomar un poco de enduido del frasco y lo van a poner así, tratando de meter en todos los huecos y en todos los espacios que encuentren, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que la superficie me quede bien lisa y bien porosa. Perdón, porosa no, al revés, todo lo contrario, no porosa. Podemos probar, capaz que esta no me gustó ahora, entonces ahora pruebo con la tarjeta y me parece que es más fácil, puedo trabajar mejor y le vamos agregando a toda la superficie. Nuevamente, lo que me va a pasar en un punto es que voy a tener que sostenerlo con alguna herramienta para poder seguir dando vueltas y avanzando. Fíjense que coloco bastante cantidad porque la idea es que cubra todos esos huecos. Una vez que ya cubrieron toda la superficie, se fijan si en algunos lados les falta, vuelven a emprolijar, vuelven a buscar y traten de, en lo posible, de que les quede lo más liso posible, porque estas protuberancias después las vamos a tener que lijar, ¿sí? Y que no quede muchos bodoques ni que cambie la fisonomía del objeto que ya ustedes realizaron. Acá, por ejemplo, había mucho material, así que yo voy a tratar de
sacar un poquito. Voy a correr esto, así me resulta más cómodo. Sí, por eso les digo que esta herramienta me funciona muy bien por la punta, por ejemplo, que la puedo poner bien ahí para sacar el excedente. Estoy sacando un montón de excedente. Exageré. Vamos a sacar un poquito más. Vamos a ver acá. Acá está bastante bien. Bueno, bien, ahí vamos. Ya estaría esto. Sí, voy a tratar de que no me queden muchas puntas ni mucho material exagerado o texturado en lo posible. Puedo también pasarle un pincel húmedo. Lo mojo un poquito acá en el agua, lo dejo secar, pero solo húmedo, no mojado. Lo voy a secar en un papel tisú y le voy a pasar el pincel, cuestión de que prefiero que me queden esas líneas o esa textura de la pincelada y no esos montículos o esas salientes del enduido, porque esto es más fácil de lijar después. De esta manera generamos como una superficie más lisa. Recuerden que el pincel húmedo, no muy mojado, porque se les va a empezar a correr todo el enduido. Si yo estuviera haciendo una piedra, por ahí me sirve esta textura que deja la espátula o en este caso la tarjeta que yo usé. Pero en el caso de la manzana voy a tener que hacer una superficie bien lisa. Bueno, ahí más o menos ya está. ¿Ven la manzana? Está bastante lisa. Lo que voy a hacer ahora nuevamente es dejarla secar para después lijar.